A los arqueólogos les encanta excavar en el pasado, y aunque eso puede llevar a una comprensión increíblemente útil de nuestra propia historia, también puede revelar algunas aterradoras verdades que debieron haber permanecido enterradas, y eso incluye cadáveres. Bienvenidos a lo nunca contado. Estas son 20 momias que asustaron a los arqueólogos. Número 20. La Dama de Cao, Perú. Comenzaremos con una momia verdaderamente única. La civilización con la que estamos comenzando no es la egipcia, ni ninguna otra que probablemente hayas adivinado, sino la antigua civilización moche, que era conocida por ser muy violenta y bastante sedienta de sangre. Debido a eso, muchas personas asumieron que su cultura siempre había estado gobernada por hombres. Sin embargo, en el año 2006, el descubrimiento de una momia refutó por completo esa teoría. Este fue el hallazgo de la Dama de Cao, una mujer que no solo fue momificada, sino que también tenía tatuajes que permanecieron en su cuerpo muchos siglos después de su muerte. Los tatuajes de la dama incluían serpientes, cangrejos y arañas, todos animales asociados con su panteón de criaturas divinas, y la presencia de estos tatuajes la vinculaba aún más con el mundo de lo sobrenatural, y también aumentaba su poder percibido entre su gente. Ahora recuerda, en aquellos tiempos, la superstición era tan poderosa como cualquier otra cosa, así que si te adornabas con los símbolos de los dioses y las criaturas poderosas, básicamente te convertías en uno de ellos. Ahora, típicamente, un hallazgo singular de una mujer en una tumba no sería prueba suficiente de que esta u otra sociedad hubiera sido gobernada por mujeres. Sin embargo, a medida que continuaban encontrando más tumbas, hallaron 8 mujeres más, lo que aparentemente apunta a que estas mujeres eran gobernantes o que ocupaban altos cargos de autoridad como sacerdotisas. Ahora, para ser honesto, esto no está del todo claro, y por eso es tan inquietante para algunos, porque ciertas secciones de la historia han marcado tendencias muy claras, y esta apuntaba a que los hombres dominaban en la sociedad y las mujeres eran secundarias, como en otras culturas. Pero con el hallazgo de la Dama de Cao, ahora tenemos pruebas de que había una hechicera entre el pueblo y que la respetaban lo suficiente como para enterrarla en una tumba y momificarla allí. Y para que quede claro, la gente común no recibía este tipo de tratamiento. Es por eso que tienes que seguir buscando respuestas en lugar de continuar con suposiciones. Número 19. La momia embarazada. Honestamente, me sorprende un poco que este concepto aún no haya aparecido en una película de terror, porque sería una premisa fascinante dependiendo de cómo lo hicieran, y siempre que mantuvieran a Tom Cruise fuera de la película. De todos modos, cuando te imaginas una momia, casi siempre es una entidad singular. Ese es el punto. Estás preservando un cuerpo, y eso es todo. Sin embargo, en el año 2021, se encontró una momia en Egipto, una real, y cuando escanearon el cuerpo, encontraron un feto. Obviamente, lo probaron para asegurar de que realmente era un feto, y los escaneos resultaron correctos, y en una serie de primeras veces encontraron una momia embarazada. El proceso de momificación es increíblemente complejo y típicamente implica la extracción de varios órganos para ayudar a asegurar la preservación del cuerpo. Así que para que hayan extraído cosas como el cerebro y, sin embargo, dejado el feto, eso parece algo extraño para los científicos. También generó preguntas sobre quién era la mujer, porque claramente tenía que ser especial, no solo para ser momificada en primer lugar, sino para ser momificada con su hijo. Irónicamente, este es uno de los grandes misterios de esta momia. No tiene identidad, y las marcas en el sarcófago hicieron que al principio pareciera que era un hombre. Obviamente, eso fue refutado después de algunos escaneos, pero según más escaneos, la mujer estaba embarazada de varios meses, así que también es imposible que los embalsamadores no se dieran cuenta de que era una mujer y que estaba embarazada cuando murió. Entonces, ¿se la consideraba una deidad, tal vez con un niño Dios no nacido? ¿O fue simplemente una decisión tomada en el momento sin un significado real? El mundo probablemente nunca lo sabrá. Número 18. El rey Tutankamón. Ahora seríamos tontos si no mencionáramos a una de las momias más populares de toda la historia en esta lista. El rey Tutankamón fue encontrado en el legendario Valle de los Reyes en el año 1922 por Howard Carter y su equipo. No solo habían encontrado al joven faraón, sino también una gran cantidad de tesoros y maravillas que ayudaron a capturar la imaginación del mundo. No estoy exagerando. Después de este hallazgo, el mundo quedó fascinado con el antiguo Egipto y los estudios arqueológicos, y desde entonces los eventos que han
sucedido allí han mantenido ese interés. Así que quizás te preguntes, ¿qué tiene de aterrador este descubrimiento para que esté en esta lista? Bueno, una de las razones se dice que es histórica y la otra que es sobrenatural. El elemento histórico es que ocurrieron muchas cosas con el rey Tut mientras era momificado y sepultado que nadie realmente entiende. Por ejemplo, fue momificado y sepultado apresuradamente, y su tumba no era exactamente la lujosa que debería haber sido para un faraón prominente. Además, de alguna manera, después de que su cuerpo fue puesto a descansar, en realidad se incendió. Los científicos todavía están tratando de entender eso, pero se cree que este proceso apresurado de momificación llevó a que este famoso líder se incendiara debido a las condiciones dentro de la tumba. El elemento sobrenatural es uno que todos conocen bien, la maldición del faraón. Y después de encontrar la tumba, Howard Carter y otros miembros del equipo comenzaron a morir. Además, murieron de maneras extrañas, como infecciones en la sangre. Esto inició el rumor de la maldición de Tutankamón y hizo que la gente dudara en buscar más tumbas como esta. La ironía es que el equipo fue quien creó la maldición a través del boca a boca para asustar a posibles ladrones de tumbas. La maldición nunca fue real y los egipcios como tal no creían en esas maldiciones para empezar. Número 17. Cocodrilos momificados. Ahora, probablemente no esperabas escuchar algo como eso cuando los arqueólogos estaban excavando una tumba no perturbada cerca de una necrópolis en la ribera occidental del río Nilo. Descubrieron un alijo de cocodrilos momificados en el año 2019 y realmente no estaban tan sorprendidos. Quiero decir, ¿por qué lo estarían? Bueno, los egipcios eran muy únicos en cuanto a sus creencias sobre la vida después de la muerte. No solo enterraban personas y colocaban tesoros junto a ellas. Oh, no. También momificaban a los animales que estaban cerca de la persona. Cosas como gatos y perros, escarabajos, prácticamente cualquier cosa era posible, y eso aparentemente también incluía cocodrilos. El giro es que los que estoy mencionando eran inquietantes, no solo porque eran cocodrilos momificados, sino porque aparentemente tuvieron un proceso de momificación diferente al de otras momias de este tipo. Por ejemplo, hay ciertos materiales clave para la preservación de estos cocodrilos que no fueron utilizados, y parecía que los cuerpos no fueron cortados para extraer sus órganos. Como se mencionó antes, ese era un proceso vital para ayudar a preservar los cuerpos humanos y sin embargo, ahí estaban, casi completamente intactos a pesar de que no se habían utilizado los procesos comunes. Un examen más detallado de los especímenes mostró que eran cocodrilos del Nilo y cocodrilos de África Occidental. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas, porque aparentemente estos cocodrilos pudieron haber sido matados por los egipcios mediante asfixia, ahogamiento o dejándolos bajo el sol del desierto. Pero, ¿qué los pudo haber llevado a capturar estos cocodrilos, matarlos y luego momificarlos parcialmente antes de ponerlos bajo tierra? Decir que esto es extraño sería subestimarlo, pero estoy seguro de que algunos de ustedes probablemente se sientan mal por estas criaturas. Número 16. Hatshepsut. Ahora, en este punto probablemente debería admitir que voy, o probablemente ya he, pronunciado mal muchas cosas. Ustedes a menudo me lo hacen saber en la sección de comentarios abajo. Está bien, no soy la enciclopedia británica. La mayoría de la gente pensaría que la faraona egipcia más famosa que existió fue Cleopatra. Después de todo, tiene fama mundial y se enseña sobre ella incluso hoy en día, y hasta cierto punto, esto sería correcto en cuanto a la cultura popular. Sin embargo, si deseas buscar a la más grande de todas las faraonas de la historia, no tienes que buscar más allá de esta. Gobernó hace más de 3000 años y supervisó Egipto durante unos 15 años. Y aparentemente fue tan grandiosa que cuando murió, su hijo trató de eliminar todos los rastros de ella. Eso es raro y mezquino, especialmente porque fue una muy buena gobernante y no merecía ser eliminada de esa manera. Pero espera, se vuelve aún más extraño, porque aunque se le dio el tratamiento de momificación, no fue colocada en la tumba real que estaba destinada para ella. Cuando su sarcófago fue encontrado en el Valle de los Reyes, estaba vacío. ¿Por qué estoy hablando de ella? Porque está escrito que lo diga, y porque eventualmente fue encontrada cuando se descubrió que estaba enterrada en el mismo ataúd que su nodriza. Así es, alguien en realidad enterró a una faraona muy respetada en el mismo lugar que su propia nodriza y etiquetaron el ataúd solo para la nodriza. Se necesitaron registros dentales para descubrir que accidentalmente habían encontrado a la faraona, y una vez que se dieron cuenta de lo que habían hecho, celebraron el regreso de la gran faraona. Pero vaya, tomó mucho tiempo para que finalmente recibiera el reconocimiento que merecía. Número 15. La momia de barro.
Aunque hay muchos tipos diferentes de procesos de momificación, muchos dependiendo de la cultura que se esté estudiando, es raro que a veces una misma cultura use un método diferente cuando uno o dos son la versión más probada. Por ejemplo, en el año 2021 se encontró una momia en un sarcófago que se descubrió estaba envuelta en barro. No estoy bromeando, literalmente estaba envuelta en barro y aparentemente hizo un trabajo decente para preservar el cuerpo. La razón por la que esto es tan extraño es que los arqueólogos quedaron desconcertados no solo por el esfuerzo para hacer que esto sucediera, sino por el uso del barro como material en primer lugar. Muchos sospecharían que pudo haberse utilizado para intentar replicar la versión de momificación de las clases altas. Pero espera, hay más. El cuerpo de la mujer a la que se le hizo esto no pasó por este proceso inicialmente. Al parecer murió, fue momificada de una manera y luego de alguna manera su cuerpo se dañó después de su muerte y fue envuelto en este proceso de barro para preservarlo y protegerlo más. Y luego fue colocada en el sarcófago de otra persona y enterrada de nuevo. Número 14. Ramsés el Grande. Una cosa que podrías notar sobre los faraones egipcios es que sus reinados no fueron precisamente los más largos. Más veces que no, sin embargo, con la llegada de Ramsés el Grande, esa tendencia se rompió. Gobernó Egipto durante lo que se dice que fueron 60 años y vivió hasta los 90. Y para ese período de la historia, definitivamente fue una rareza. Eventualmente fallecería y recibiría el tratamiento de entierro real que merecía. Y desde entonces ha sido aclamado como el mejor líder que Egipto haya tenido. Y encontrarás numerosos monumentos y representaciones de él esparcidos por todas partes. Entonces, ¿cuál es la parte extraña aquí? Bueno, no es lo que podrías estar esperando. Después de ser desenterrado e investigado, los expertos se dieron cuenta de que su cuerpo estaba decayendo, así que decidieron trasladarlo a París por un tiempo para recibir el tratamiento adecuado y luego ser devuelto a casa. El problema fue que la ley egipcia establece que cualquier persona que salga del país debe tener un pasaporte, y eso incluye incluso a una momia. Sí, Egipto, en serio. Bueno, le hicieron a Ramsés, su mayor faraón de todos los tiempos, obtener un pasaporte moderno solo para poder salir del país y ser preservado una vez más. Ahora, estoy totalmente a favor de las leyes que ayudan a mantener la sociedad en orden, pero esta puede haber sido un poco excesiva. Número 13. Momias aterrorizadas. Ahora me voy a divertir un poco porque intenta imitar lo que crees que es la pose estándar de una momia. Lo más probable es que te imagines acostado con los brazos cruzados sobre el pecho y quizás inclinando la cabeza hacia atrás, mirando al cielo. Y hay múltiples razones por las cuales esta pose sería popular en la momificación, pero no voy a hablar de eso. En su lugar, voy a hablar de momias que fueron encontradas en Perú en una posición muy diferente. Específicamente, estaban en una posición de miedo. Este descubrimiento se haría en el año 2021 y los cuerpos datan de hace aproximadamente 800 años. La pose en cuestión tenía a la momia con las manos cubriendo su rostro y la cabeza parecía estar en un estado de pánico cuando murieron. Igualmente extraño, la razón por la cual pudo mantener esa pose durante tanto tiempo es que el cuerpo estaba atado con cuerdas. Tengo tantas preguntas sobre esto. ¿Por qué harían eso en primer lugar? Era un tipo de castigo. ¿Y quién fue la persona que pensaron que merecía ese tipo de entierro? ¿Hay otros casos como este también? Solo una mayor investigación dará respuestas a esto. Número 12. La belleza de Lulán. ¿Qué tal este giro? Voy a hablar de una momia que incluso en la muerte causó cierto malestar político. En este caso, vamos a China, un país con una larga historia de momificación. Y en los años 90, encontraron cientos de momias enterradas en una cierta área relacionada con la legendaria Ruta de la Seda. Una de ellas fue apodada la belleza de Laolán. La razón de este nombre se debe a que cuando fue redescubierta, el lugar donde estaba enterrada y la forma en que había sido preservada realmente mantuvieron su belleza, especialmente en su cabello. Entonces, ¿cómo es que una momia causa malestar civil? Bueno, el gobierno chino ha estado en guerra con un grupo de personas que afirman ser los descendientes originales de los primeros habitantes de China. Y la razón por la que esto está relacionado con la momia es que todas las momias son caucásicas, lo que brinda cierto tipo de prueba a las afirmaciones que se han hecho cuando estas personas fueron enterradas. Los muertos son una pieza clave de evidencia para probar la historia. Y es por eso que el gobierno chino no está muy dispuesto a mostrar las momias a nadie. Número 11. Momias infantiles.
No voy a divertirme en absoluto hablando de esto, porque este tipo de momificación no se trataba tanto de honrar a los muertos, sino más bien de realizar un sacrificio ritual. En Perú, la cultura inca estaba muy dedicada a sus dioses, y como muchas otras de esa área, eso significaba que sacrificaban personas a sus dioses para agradarles, tener mejores cosechas, atraer la lluvia y lo que fuera. En el caso de la doncella, como se le conoce ahora, fue llevada a una montaña en los Andes a la edad de solo 13 años, y luego simplemente la dejaron allí sola para que muriera congelada, todo para agradar a los dioses. Debido al frío y al lugar donde sería colocada para ese sacrificio, su cuerpo se congeló casi literalmente en el tiempo, y como resultado, los científicos han podido aprender mucho sobre ella. Pero lo espeluznante no es solo que haya sucedido, sino que sucedió múltiples veces. Y estas momias infantiles son un triste recordatorio de lo que ciertas civilizaciones antiguas estaban dispuestas a hacer. Número 10. Las catacumbas de Palermo. Las momias y las catacumbas, por sí solas, no son completamente espeluznantes, ya que son una necesidad para algunas culturas y pueden ser un verdadero hito histórico. Pero las catacumbas de Palermo, en Sicilia, bueno, son una historia bastante diferente. Verás, estas catacumbas fueron hechas después de que el monasterio local estaba lidiando con que su cementerio estaba demasiado lleno. Y entonces tuvieron que hacer las catacumbas y luego decidieron ser un poco excéntricos con los cuerpos. Hay 8,000 momias dentro de estas catacumbas, lo cual no es tan raro. Pero lo que es extraño es que las momias están en diferentes poses. Así es, las verás por todo el lugar en varias posturas y cosas por el estilo. Además, están mayormente vestidas, con una amplia gama de edades. Probablemente nunca estarás más cerca de los muertos que dentro de estas catacumbas. Y sí, aunque estoy seguro de que es una gran atracción turística, no deja de ser realmente perturbador. Número 9. Las momias de Groenlandia. Groenlandia es un país en el que muchos de ustedes probablemente no piensan cuando se trata de momias. 1. Probablemente no vives allí, pero si lo haces y estás viendo esto, bueno, gracias. Pero de todos modos, es uno de los países menos poblados. Está congelado la mayor parte del tiempo, lo que significa que es realmente frío, y muchas personas están bien viviendo en otro lugar. Dentro de este lugar están las momias de Groenlandia, que son una especie bastante única, pero una de ellas es un niño inuit que aparentemente era adorable incluso en la muerte. Si se puede decir algo así, voy a decir directamente que es extraño y seguiré adelante. El pequeño bebé inuit fue encontrado junto con un niño de 2 años y 6 mujeres de varias edades que fueron enterrados en 2 tumbas separadas que estaban protegidas por una roca que sobresalía de una cueva poco profunda. Esas son muchas palabras, al igual que una momia peruana de la que hablé antes. El niño y el resto fueron momificados gracias al frío. Número 8. Cementerio de animales de Abidos. Como ya he dicho, la cultura egipcia no solo enterraba animales con sus dueños y los momificaba para asegurarse de que ambos llegaran al más allá, sino que a veces simplemente momificaban animales para honrarlos después de la muerte. Pero lo espeluznante de esta entrada es que se encontró un cementerio completo dedicado exclusivamente a animales. Se encontraron ovejas momificadas, perros, cabras, vacas, gacelas y muchos más en un templo junto con cabezas de carneros. Es una colección bastante impresionante, diría yo, pero hay un giro, porque hasta donde los científicos pueden decir, especialmente por donde fueron descubiertos, no fueron momificados para honrar a los animales. En cambio, fueron una especie de sacrificio y ofrenda para Ramsés el Grande. Sí, hicieron las momias para honrar a su faraón ya fallecido, lo cual es una forma de mostrar reverencia, supongo. Número 7. Momias de Bubastión. Siguiendo un poco más con Egipto, vamos a hablar no solo de momias, sino de cuántas momias fueron encontradas en una sola tumba. En este lugar, se descubrió una tumba que tenía la asombrosa cantidad de 250 momias en su interior, todas ellas personas de alta clase que habían sido enterradas juntas en este único lugar. El descubrimiento destacó para los investigadores en comparación con algunos anteriores, ya que encontraron materiales informativos junto con las momias, como un libro llamado El Libro de la Muerte, además de los cuerpos excepcionalmente bien conservados en fascinantes ataúdes de arcilla y madera. Los cuerpos y los ataúdes estaban en un estado notablemente bien conservado, a pesar de ser de alrededor del año 500 a.C. Y aunque tal vez no sea tan extraño en comparación con algunas de las otras cosas de las que he hablado, es importante notar que los egipcios estaban muy interesados en las necrópolis y en los grandes sitios de entierro que albergaban a numerosas personas. Este es otro ejemplo de eso. Número 6. La Dama de Dai.
La dama de Dai murió entre los años 178 y 145 a.C. a la edad de 50 años. No hay nada realmente extraño en eso. Fue descubierta y encontraron cosas típicas a su alrededor que incluían numerosos objetos que indicaban su riqueza y estatus social. Pero el problema es que su cuerpo estaba tan bien conservado que no parecía realmente haber estado en el suelo durante 2000 años. De hecho, parecía que acababa de morir. Y esa no es la forma en que la momificación se supone que funciona a largo plazo, excepto que en este caso funcionó exactamente como se planeó. Su cuerpo estaba cubierto por numerosas capas de seda y ciertos líquidos, y su ataúd tenía múltiples capas, por lo tanto nada pudo tocar el cuerpo. Es un largo camino para la preservación. Número 5. La momia de Verónica en Hungría. En 1994 se encontraron dos cuerpos momificados, una madre de 38 años llamada Verónica y su hijo de 1 año llamado Johanna, quienes probablemente murieron de tuberculosis. Lo espeluznante de esto no es cómo murieron o cómo se veían, aunque sí se ven bastante extraños en cómo yacen, similarmente, pero más bien, las momias estaban dentro de una cripta que también tenía alrededor de 250 cuerpos más que estaban momificados. Además, estos cuerpos datan de hace aproximadamente 300 años, por lo que debería haber habido métodos mucho más modernos de entierro para manejarlos. Pero en lugar de eso, fueron momificados y enterrados entre muchos otros, y los investigadores aún están tratando de descubrir los secretos que guardan. Número 4. El hombre de Taland. Hay muchas formas de preservar un cuerpo, como has visto, pero aquí hay una que aún no he mencionado. En Dinamarca, en el siglo IV a.C., aparentemente un hombre fue sacrificado a los dioses y luego colocado dentro de una turbera. Una turbera es un cuerpo de agua que tiene mucho carbono en su interior y por lo tanto pueden preservar bastante bien los cuerpos. Y lo que me lleva a eso es el hombre de Taland, quien fue sacrificado a los dioses y luego colocado dentro de una de estas turberas después de su muerte. Una vez que lo sacaron muchos años después, su rostro y la mayor parte de su cuerpo seguían increíblemente bien conservados, y hasta ese punto pudieron determinar que había muerto pacíficamente antes de ser puesto debajo. Aún así, es algo extraño. Número 3. Haya Setimu. Con respecto al antiguo Egipto, a menudo se escucha sobre ciertas cosas que hicieron o ayudaron a avanzar, pero la música no es uno de los temas que generalmente se menciona en el caso de una momia llamada Haya Setimu. Hasta donde yo sé, ella fue la prueba de que amaban la interpretación vocal. Ella era parte de un coro que cantaba para los faraones y en templos por todo Egipto, y aquí es donde entra lo extraño. A pesar de tener solo 7 años cuando murió, probablemente de una enfermedad como el cólera, se le dio la momificación completa y un entierro tan importante que su descubrimiento siglos después reveló que estaba increíblemente bien conservada. Y el misterio es por qué recibió tal honor y por qué la colocaron en un sarcófago tan grande en lugar de uno que se ajustara a su tamaño corporal real. Número 2. Las momias de Seleni Yar. ¿Qué tal otro país que aparentemente también tenía algunas momias? Ahora vamos a Rusia, porque nunca pasa nada malo allí. Este lugar es conocido, hasta donde puedo decir, como Seleni Yar, y está cerca del Círculo Ártico. Solo algunas personas han intentado llamarlo hogar debido a que está en el fin del mundo. Sin embargo, es allí donde entra en juego un conjunto misterioso de momias, ya que se han encontrado varios cuerpos allí preservados por el frío, y sin embargo, no eran de esa área o ni siquiera de Rusia. En cambio, parecen haber venido de una región de Persia, que para que conste, está a más de 6.000 kilómetros de distancia. Y si no lo sabías, Persia es un lugar bastante caliente. Entonces, ¿cómo exactamente llegaron estas momias a un lugar tan frío? Además, se dice que podrían haber sido potencialmente asesinadas. Entonces, ¿qué exactamente les sucedió? Los misterios son muchos cuando se trata de estas momias. Número 1. Otzi, el hombre de hielo. Fácilmente la momia más famosa de todos los tiempos. Tenemos a Otzi, el hombre de hielo, los restos de un hombre que originalmente se pensó que era un accidente trágico durante la Primera Guerra Mundial. Fue encontrado en una montaña a más de 10.000 pies de altura, solo para descubrirse más tarde que en realidad era del año 3300 a.C. Eso lo convierte en la momia natural más antigua de toda Europa. Debido a su almacenamiento en el frío, los científicos pudieron aprender muchas cosas sobre él, lo que incluye la extracción de células sanguíneas de los restos de su cuerpo. Su cuerpo estaba tan bien preservado que los científicos incluso pudieron determinar que su última comida fue carne de ciervo y pan de hierbas que se comió con trigo, salvado, raíces y fruta. Eso no es un mal último alimento, si me preguntas. Eso es todo del mundo de las momias y de cómo han estado asustando a la gente durante mucho tiempo.
¿Te sorprendieron estos descubrimientos y cuál fue tu favorito? Asegúrate de contarme todo al respecto en la sección de comentarios. Mira las otras cosas interesantes que también están apareciendo en la pantalla y nos vemos la próxima vez, amigos. No lo olviden, nosotros somos lo nunca contado.